Muy buenos días, el día de hoy vamos a tocar un tema que se llama división de un segmento en una razón dada. Disponemos de un segmento al que nosotros vamos a llamar segmento AB. Nosotros queremos dividir, por ejemplo, a ese segmento en tres partes iguales. Hay dos razones a partir de las cuales podemos realizar esa división. La primera aparece del lado izquierdo, donde nosotros quisiéramos dividir en tres partes iguales y pues el punto que los dividiría sería el punto P. Si nosotros quisiéramos establecer esta razón sería AP, el segmento AP, entre el segmento PB. Si nosotros quisiéramos pasar este resultado a un resultado numérico, nos quedaría que AP valdría 1 y PB valdría 2. Entonces podríamos decir que la razón de dividir al segmento AB en tres partes iguales sería un medio. De un lado va a quedar una parte y del otro van a quedar dos de estas partes. Hay otra razón a partir de la cual podríamos dividir a este segmento en tres partes iguales y sería la siguiente. Ahora que hubiera dos partes en el segmento AP y que hubiera una sola parte en el segmento PB. Esto traducido a su forma numérica nos quedaría 2 sobre 1. De este lado hay 2 y de este lado solo hay una parte. Si realizamos la división, pues diríamos que esta razón de división sería un 2. Esto se podría llevar al plano cartesiano de la siguiente manera. Tenemos aquí un segmento AB. Tanto el punto A como el punto B pues tienen establecidas sus coordenadas x1, y1, x2, y2. También tenemos ubicado un punto P que vamos a decir que tiene coordenadas xy. Nosotros queremos determinar esas coordenadas xy de tal forma que nos quede una razón dada. AP, que representaría la división de este segmento, entre PB. Una manera de realizar o resolver este problema sería considerar el triangulito que tenemos en la parte inferior. Queda un triángulo rectángulo en la parte inferior. Y el que nosotros podamos recordar un poquito de la geometría que realizamos el semestre pasado. Por ejemplo, a partir de ese ángulo nosotros pudiéramos definir que el coseno del ángulo θ, recordemos que se define como el cateto adyacente, que aquí cateto adyacente vendría jugando el papel de x menos x1, coteto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa pues vendría siendo esta parte que está representada por el segmento AP. Ahora podemos también considerar este otro triángulo que aparece en la parte superior y pues también podemos deducir que el ángulo vale lo mismo que el triángulo pequeñito por ser ángulos correspondientes. Y podemos también establecer el coseno de ese ángulo. El coseno de ese ángulo, en este caso, sería x2 menos x1, considerando que esta longitud que estoy marcando en amarillo mide lo mismo que la que aparece en la parte inferior. Entonces ese sería el cateto adyacente y lo dividiría entre la hipotenusa, que en este caso está representada por el segmento PB. Ahora puedo igualar estas dos expresiones y si yo las igualo, pues me quedaría x menos x1 sobre AP es igual a x2 menos x1 sobre PB. Realizando un pequeño despeje, puedo establecer entonces que AP sobre PB es igual a x menos x1 sobre x2 menos x. Y ahora pues considerando que la razón yo la defino como AP sobre PB, puedo reemplazar a todo esto por la letra R. Y después de realizar el despeje de la variable x, voy a llegar a esta expresión, que sería la coordenada x del punto P que divide al segmento AB en una razón dada. De manera similar, se obtendría la coordenada y de este punto P. En conclusión, si yo trato de dividir un segmento en una razón dada en un plano cartesiano, puedo ocupar estas dos formulitas que estoy remarcando en color azul para encontrar las coordenadas del punto P.
Hay que tenerlas bien presentes. Vamos a aterrizar esto en un ejercicio un poco más aplicado. Este ejercicio dice hallar las coordenadas del punto P. Vamos a encontrar una coordenada X y una coordenada Y que divide el segmento delimitado por el punto 2,3 y el punto B 6,4 en una razón dada de 2/3. Hay que analizar qué significa esto de la razón dada. Esta razón que a mí me proporciona significa que voy a dividir al segmento AB en 5 partes iguales. De un lado me van a quedar 2 de esas partes y del otro lado 3 de esas partes. Y yo precisamente quiero encontrar las coordenadas de ese punto P. Gráficamente lo podemos analizar en la parte derecha. Ahí aparecen graficados con GeoGebra el punto A 2,3, 6,4 y el punto P, para el cual yo quiero determinar las coordenadas. Entonces se supone que yo voy a dividir en 5 partes todo este segmento AB y resulta que el punto P es tal que de un lado van a quedar 2 de las partes y del otro lado van a quedar 3 de esas partes. Entonces vamos a encontrar esas coordenadas. Hay que recordar primeramente que para encontrar la coordenada X del punto P, pues tengo que utilizar esta pequeña fórmula, X1 más Rx2 entre 1 más R. Para encontrar a la coordenada Y voy a ocupar Y1 más RY2 entre 1 más R. Así que para resolver este ejercicio lo primero que voy a hacer es colocarle, por decirlo así, nombres a las coordenadas. X1, Y1 para el caso de A y X2, Y2 para el caso de B. Esto es indistinto. Entonces voy a realizar la sustitución de estas coordenadas junto con la razón R en cada una de estas dos fórmulas. Voy a empezar con la coordenada X del punto P. De acuerdo a la formulita que puedo revisar, lo primero que tengo que escribir es el valor de X1. Me fijo dentro de mis puntos y el valor de X1 tiene un valor de 2. Así que voy a escribir el número 2. Luego viene una suma y ahora viene una multiplicación. Por un lado tengo que escribir a la razón R, que dijimos que es 2/3, y por el otro lado tengo que multiplicar al valor de la coordenada X2, que vale 6. En la parte inferior tengo que colocar a la suma de 1 más la razón R. La razón R tiene un valor de 2/3. Y bueno, lo que tengo que realizar pues son las operaciones. Puedo auxiliarme de mi calculadora y resolver el numerador y el denominador. Ingresando todo esto a mi calculadora, puedo ver que en la parte de arriba voy a obtener 6 y en la parte de abajo 5/3. Pudiera yo manejar decimales, pero pues sí hay que manejar una buena precisión. Finalmente, realizando esta división, llegamos a que este resultado nos da 18 quintos. Este sería entonces el valor de la coordenada X del punto P. Yo puedo manejar ese valor o bien, si lo prefiero, puedo manejar el resultado en decimales. Cualquiera de estos dos resultados se considera un resultado correcto. Bien, hasta el momento solo hemos encontrado la coordenada X. Nos falta encontrar el valor de la coordenada Y de este punto P que estamos buscando. Vamos a encontrarlo. Ahora voy a utilizar la segunda fórmula. El valor de Y es igual a la coordenada Y1. Me fijo dentro de los datos que me proporcionan y resulta que es el número 3. Viene un signo más. Voy a colocar la multiplicación de la razón, que ya hemos dicho que vale 2/3. Pero en este caso la voy a multiplicar por el valor de Y2. Y en este caso el valor de Y2, podemos observar de nuestros puntos, tiene un valor de 4. En la parte inferior va la suma del 1 más la razón que nos están proporcionando. Entonces sería 1 más 2/3. Y nuevamente, pues lo que tenemos que hacer es resolver estas operaciones. Ingresamos o podemos ingresar estos valores a nuestra calculadora, de donde obtendríamos lo siguiente. En la parte superior obtendría 17/3 y en la parte inferior obtendría
5 tercios. Si realizamos esta división, lo que obtendríamos es que la coordenada y valdría 17 quintos, que podría ser su resultado en términos de fracción, o bien, si ustedes prefieren manejar decimales, pudiéramos decir que el valor de y o de la coordenada y es 3.4. Cualquiera de estos dos resultados es aceptable. ¿Qué es lo que hemos concluido entonces? Que las coordenadas del punto P que divide al segmento AB que aparece ahí en la figura a una razón dada de 2 tercios son por un lado 18 quintos y por el otro lado 17 quintos. Eso si quisiéramos manejarlo con fracciones. Si nosotros quisiéramos manejar este resultado con decimales, la respuesta sería 3.6, 3.4. Cualquiera de las dos opciones de respuesta es correcta. Bien, hagamos otro ejemplo. En este otro ejemplo también se nos solicita que encontremos las coordenadas del punto P que divide al segmento delimitado por el punto A menos 2,4 y el punto B 7,1 en una razón dada de un tercio. Me gusta analizar esta parte. Un tercio significa que el segmento que a mí me den lo voy a dividir en 4 partes. Una de las partes va a tener una y del otro lado va a haber 3 unidades. Una manera alternativa de representar la razón es esto, colocarlo como en la notación de escala, ¿no? Podemos ponerle notación 1, 2 puntitos 3 y que es exactamente lo mismo. Bien, lo primero que tenemos que tener presente para encontrar las coordenadas de este punto P es cuáles son las fórmulas que vamos a ocupar. Las voy a anotar. Para x, para la coordenada x, lo que necesito es x1 más rx2 entre 1 más r. Y de manera similar para y sería y1 más ry2 sobre 1 más r. Lo que hago es colocar de manera arbitraria los nombres de x1 y y1 para la coordenada A y de x2 y 2 para la coordenada B. También ya conocemos a la razón y lo único que tenemos que hacer entonces es sustituirlo en cada una de las fórmulas para encontrar las coordenadas x, y del punto P. Vamos a empezar entonces con el valor de x. Voy a colocar x es igual, tengo que escribir el valor de x1, me fijo de mis datos y resulta que el valor de x1 es menos 2. Entonces voy a escribir un menos 2, aparece un signo positivo y ahora una multiplicación de la razón que es un tercio por x2. Entonces voy a multiplicar un tercio que es la razón por el valor de x2, que lo podemos consultar de nuestros datos y tiene un valor de 7. Y todo esto va a estar dividido entre el 1 más la razón, que ya dijimos que la razón es un tercio. Y bueno, pues básicamente lo que nos restaría es realizar todas estas operaciones. Voy a ingresarlo a mi calculadora y nos quedaría, en la parte superior nos quedaría un tercio y en la parte inferior nos quedaría 4 tercios. Si nosotros realizamos esta división, pues lo que nos va a quedar es un cuarto y esta sería nuestra respuesta para el valor de x. Entonces podemos afirmar que en este caso x vale un cuarto, o bien está la alternativa que les comentaba hace un rato, que también podemos considerar el decimal, que sería 0.25. Cualquiera de estas dos respuestas para la coordenada x del punto P es adecuada. Hagamos lo mismo ahora para encontrar el valor de la coordenada y. Entonces vamos a escribir el valor de la coordenada y sería el resultado de reemplazar a la coordenada y1, que me fijo y tiene un valor de 4. Ahora tenemos que sumar la multiplicación de la razón por el valor de y2. La razón para este problema tiene un valor de un tercio y lo voy a multiplicar por el valor de y2, pero resulta que y2 vale 1.
Entonces también lo reemplazo y en la parte inferior, en el denominador, voy a tener que sumar el número 1 más la razón, que nuevamente pues resulta ser 1/3. Ingreso todas estas operaciones a mi calculadora. También podría realizarlas de manera manual. Y en la parte inferior, en la parte superior, perdón, me quedaría 13/3. Y en la parte inferior, que es el resultado de sumar 1 más 1/3, me daría 4/3. Que pues realizando esta división también nos daría como resultado 13/4. Pudiéramos dejar este resultado para y. O bien colocar una alternativa en donde nosotros pudiéramos escribir decimales, ¿no? Que sería 3.25. Cualquiera de las dos alternativas es la correcta. Entonces, ¿cuál sería la conclusión para este problema que acabamos de resolver? Bueno, pues la conclusión es que las coordenadas del punto P que divide al segmento dado por A, B en una razón de 1/3 serían 1/4, 13/4 o bien 0.25, 3.25. Esa sería la respuesta que nosotros podíamos dar a este problema. Bien, ahora les voy a dejar como actividad dos problemas. Les voy a pedir, por favor, que resuelvan estos problemas para que los analicemos en nuestra siguiente clase. Cualquier duda, cualquier pregunta que lleguen a tener, por favor, mándenme un mensaje. Gracias.